Imaginemos una escena. Estamos en el siglo IV, en Milán, que en ese momento es capital del Imperio Romano. Nada menos. Muere el obispo de la ciudad y el pueblo, así en un arrebato, aclama como sucesor a un gobernador civil. Ujú. Pero es que hay un detalle que es crucial. Este hombre ni siquiera está bautizado. Y en una sola semana pasa de ser un laico a uno de los obispos más influyentes de la historia. Es que es increíble. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de San Ambrosio de Milán, un hombre que desafió a emperadores, que dio forma a la teología cristiana y que, por si fuera poco, fue el mentor de otro gigante, San Agustín. Y nuestro objetivo es precisamente ese, desentrañar el cómo y el por qué. Porque no es solo una historia fascinante, es que es un punto de inflexión. El documento de Cívico de M que manejamos lo describe como el obispo que venció al imperio. Una frase potentísima. Mucho. Y es la clave. Vamos a examinar cómo este jurista, reconvertido en obispo, se convierte en un pilar para la Iglesia. Y no solo por sus choques con el poder, sino por todo el legado intelectual y espiritual que construyó en un imperio que estaba en plena transformación religiosa y a menudo violenta. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. Para entender a Ambrosio, primero hay que entender su mundo, claro. Milán no era una ciudad cualquiera. No, para nada. Era sede imperial. Exacto. Las tensiones religiosas estaban, al rojo vivo, sobre todo por el arrianismo. Uf, el gran tema. Y para quien no lo tenga fresco, el arrianismo era, en esencia, una doctrina que negaba la plena divinidad de Cristo. Lo consideraban una criatura sublime, sí, pero no igual al Padre. Era el gran debate teológico y, sobre todo, político de la época. Totalmente. Y no era un debate abstracto, ¿eh? Era algo que dividía familias, ciudades, incluso al propio ejército. En ese contexto tan volátil, Ambrosio no es un clérigo. No viene de ese mundo. Para nada. Es un jurista de altísimo nivel, el gobernador de la provincia de Liguria y Emilia. Los escritos de la época lo describen como un hombre de paz, de justicia, con un discernimiento increíble. Su trabajo era mantener el orden civil, apaciguar conflictos. Era, por encima de todo, un gestor. Y aquí es donde la historia da un giro de guión que es, absolutamente increíble. Año 374. Muere el obispo arriano de Milán, Ausencio, y la ciudad está al borde del caos. Un polvorín. Las dos facciones, los católicos ortodoxos y los arrianos, están listas para enfrentarse violentamente por la sucesión. Y para evitar un baño de sangre, Ambrosio, como gobernador, va a la iglesia a mediar. A poner calma. Exacto. Y de repente, mientras hablaba a la multitud, una voz, la tradición dice que la de un niño, grita Ambrosio obispo. Y la multitud, de ambas facciones, lo secunda al unísono. Es que es un momento casi cinematográfico. Pero lo que a mí me parece más fascinante es su reacción. Él no quería. No quería saber nada del tema. Entró en pánico, literalmente. Intentó huir, se escondió en casa de un amigo. Los cronistas cuentan anécdotas casi cómicas, como que intentó manchar su propia reputación. ¿Cómo? Pues haciendo entrar a prostitutas en su casa o dictando sentencias súper crueles para que la gente cambiara de opinión. Obviamente no coló. Su fama de hombre íntegro era demasiado sólida. Pero, ¿por qué insistían tanto en él? ¿Qué veían en este administrador que no veían, en los clérigos de carrera? Ahí está la clave de todo. Su ascenso no fue solo rápido, fue una declaración de principios. El pueblo estaba tan desesperado por un liderazgo moral, imparcial, que estaba dispuesto a saltarse todas las reglas de la Iglesia para conseguirlo. ¿Vieron en él a alguien neutral? Exacto. Alguien que no pertenecía a ninguna facción, cuya principal habilidad era la justicia, la reconciliación. Esto es una crítica demoledora al estado del clero de la época, que estaba profundamente politizado. Al final, la aclamación fue tan arrolladora que el propio emperador Valentiniano tuvo que dar su aprobación. Claro, vio en él una figura de consenso. Justo, alguien que podía pacificar una ciudad que era estratégica. Aún así, el dato que no deja de sorprenderme es ese. No estaba bautizado. Era un catecúmeno. O sea, se estaba preparando para el bautismo. Y lo siguiente es que lo convierten en obispo en una semana. De verdad, parece que se saltaron todos los protocolos. Todos y cada uno de ellos. Lo que sigue es literalmente uno de los procesos de ordenación más rápidos de la historia. En una sola semana es bautizado, ordenado diácono, luego presbítero y finalmente consagrado obispo el 7 de diciembre del 374. Una carrera fulminante.
Totalmente. Y demuestra la urgencia de la situación. Y su respuesta fue inmediata y radical. Lo primero que hizo fue despojarse de su poder terrenal. Vendió sus inmensos bienes, los repartió entre los pobres y se sumergió en el estudio. Sabía que tenía una laguna teológica gigantesca. Claro, tenía que ponerse al día. Así que dedicaba las noches a estudiar las escrituras y a los teólogos griegos para poder ser el pastor que su pueblo le pedía que fuera. O sea que una vez que acepta, se entrega por completo. Y no tarda en demostrar que no va a ser una figura decorativa. Su principio era claro, y esto es fundamental. La Iglesia no es del Estado, es el pueblo de Dios, y la conciencia está por encima del poder político. Una idea bastante revolucionaria para la época. Extremadamente revolucionaria. Y lo demuestra casi de inmediato. Su primer gran enfrentamiento es con la emperatriz Justina, la madre del joven emperador Valentiniano II. Que era simpatizante del arrianismo. Exacto, y exigió que se le cediera una de las basílicas de Milán para el culto arriano. La respuesta de Ambrosio fue un no rotundo. Pero no se quedó en un no verbal, claro. Entiendo la imagen de la resistencia moral, pero siendo realistas, no fue increíblemente peligroso. Estamos hablando de desafiar a la madre del emperador, que tenía el control de las tropas. Peligrosísimo. Pudo haber acabado en una masacre si hubieran decidido entrar por la fuerza. El riesgo era altísimo y todos eran conscientes. Ambrosio se encerró con su pueblo en la basílica, resistiendo pacíficamente el asedio de las tropas. La tensión debió de ser brutal. Me lo imagino. Imagina a miles de personas día y noche sabiendo que fuera hay soldados esperando una orden. Y es en ese encierro donde Ambrosio tiene una idea genial. Para mantener el ánimo, introduce el canto de himnos en la liturgia, algo que no era común en Occidente. O sea que esto no era solo para hacer los servicios más bonitos. Fue una jugada estratégica. Usar la música como herramienta teológica y de unidad en un momento de crisis. Totalmente. Los himnos que compuso eran sencillos, profundos y con una teología muy clara, reafirmando la divinidad de Cristo frente a los arrianos. Se convirtieron en una forma de oración, de catequesis y de resistencia. La gente los cantaría día y noche. Exacto. Fue una demostración de fuerza moral y comunitaria inaudita. Al final, la presión popular y el miedo a un motín hicieron que Justina tuviera que ceder. Ambrosio había ganado y había establecido un principio clave. El emperador está en la Iglesia, no por encima de ella. Vencer a la emperatriz por un edificio es una cosa, pero se atrevió a enfrentarse al propio emperador en un asunto de vida o muerte. Ese fue su desafío más grande, el que cimentó su leyenda, y el oponente era Teodosio el Grande, el emperador más poderoso de la época. Un hueso duro de roer. Desde luego. Estamos en el año 390. En Tesalónica, una ciudad griega, una revuelta acaba con el asesinato de un alto mando romano. La reacción del emperador fue desproporcionada, brutal. Ordenó una masacre como represalia. La famosa masacre de Tesalónica. Esa es. Convocó a la gente al circo con un pretexto y sus soldados mataron a miles de personas. Se habla de hasta 7.000, sin distinguir culpables de inocentes. Una auténtica atrocidad. Y claro, cuando Teodosio, que se consideraba un emperador cristiano, llegó a Milán, se encontró con una puerta cerrada. Ambrosio le negó la entrada a la iglesia. Le exigió penitencia pública por su crimen. Y aquí vemos la valentía de Ambrosio en su máxima expresión. No se trataba de un edificio, sino de un crimen de Estado. Y lo que ocurre es la primera vez en la historia que una autoridad eclesiástica corrige moralmente a un emperador reinante. Y le obliga a someterse a la disciplina de la iglesia. Exacto. Teodosio, el hombre más poderoso del mundo, tuvo que despojarse de sus insignias imperiales y hacer penitencia pública durante meses antes de ser readmitido a la comunión. Es un momento increíble, pero ¿no hay otra forma de verlo? O sea, ¿no se le podría acusar de usar una especie de chantaje moral para acumular poder para la iglesia, para demostrar quién mandaba? Es una pregunta legítima y que los historiadores han debatido mucho. Sin duda, el acto tuvo unas consecuencias políticas enormes y reforzó la autoridad de la Iglesia. Pero el consenso, basado en los escritos de Ambrosio, es que su motivación era genuinamente pastoral. Y moral. Y moral. Él creía firmemente que nadie, ni siquiera el emperador, estaba por encima de la ley de Dios. Su argumento era, si exijo penitencia a un pobre, ¿cómo no voy a exigirla al emperador por una masacre? Buscaba la coherencia y, bueno, la salvación del alma de Teodosio. El hecho de que lo manejara primero con una carta privada demuestra que no buscaba la humillación sino el arrepentimiento.
Entendido. El gesto estableció un precedente que resonaría durante siglos. Pero es fácil centrarnos en estos dramas políticos y olvidar que Ambrosio fue mucho más. Fue un intelectual, un artista que moldeó la cultura. Absolutamente. Si solo hubiera sido un político, su figura no habría perdurado igual. En el plano teológico fue un defensor acérrimo de la ortodoxia. Su tratado De Fide, sobre la fe, dirigido al joven emperador Graciano, es una defensa brillante de la divinidad de Cristo. Y no era un teólogo abstracto, de Torre de Marfil, no. Era muy práctico. Su teología estaba al servicio de su pueblo, para defender la fe que consideraba verdadera. Y también se preocupó por explicar la fe a la gente de a pie, ¿no es así? Exacto. Esa era su gran habilidad, hacer accesible una teología muy profunda. En obras como De Mysteries, sobre los misterios, explicó los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, con una profundidad y una belleza poética inusitadas. Y sus textos sobre la Eucaristía son, por lo visto, muy importantes. Muchísimo. Son tan explícitos al hablar de la transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que muchos los consideran el germen de la doctrina posterior de la transubstanciación. Y luego está esa faceta que ya hemos mencionado, la de músico. Mucha gente conoce el canto gregoriano, pero Ambrosio fue el creador del canto ambrosiano. Su precursor, sí. Himnos como Veni Redemptor o A Aeterne Rerum Conditor se cantaron en todo Occidente durante siglos. Y como decías, no era un simple adorno. No. La música era parte integral de su pastoral. Un arma teológica, una herramienta de cohesión y una forma de hacer que la liturgia fuera algo vivo, participativo. Transformó la manera en que la gente experimentaba la fe. Pero si hablamos de su legado, no podemos terminar sin mencionar su influencia más personal y quizá la más duradera. Su impacto sobre Agustín. Su impacto sobre un joven y brillante profesor de retórica que llegó a Milán lleno de dudas y ambiciones. Un tal Agustín de Hipona. Aquí es donde las dos grandes mentes se encuentran. Agustín llega a Milán y, como retórico que era, va a escuchar a Ambrosio, que tenía fama de orador excepcional, pero no va buscando la fe. No, iba a fichar al competidor, por así decirlo, a analizar su técnica. Pero algo ocurre. La predicación inteligente de Ambrosio, su forma de interpretar las escrituras de manera más espiritual, no tan literal. Que era un obstáculo para Agustín. Un gran obstáculo. Y sobre todo, su integridad moral, esa coherencia total entre lo que decía y lo que hacía, fueron demoliendo las barreras de Agustín. Y hay una cita de las Confesiones de Agustín que lo capta todo, ¿verdad? Es una de las citas más hermosas y reveladoras. El propio Agustín cuenta que, al principio, lo escuchaba por su elocuencia, por cómo sonaban sus palabras, pero que poco a poco acabó amándolo no como maestro de la verdad, que aún no conocía, sino como un hombre bondadoso. ¡Qué maravilla! Esa humanidad, esa bondad palpable, fue la puerta de entrada para que Agustín se abriera a la verdad que Ambrosio predicaba. Fue el testimonio de su vida lo que finalmente conquistó al intelectual más grande de su tiempo. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué nos queda? La figura de Ambrosio es la de un líder inesperado, un hombre llamado a una misión que no buscaba, pero que asumió con una valentía y una coherencia asombrosas. Absolutamente. Demostró que la autoridad moral puede y debe poner límites al poder político. Fue teólogo, pastor, músico, diplomático, un verdadero constructor de la civilización cristiana. Hay una cita suya que creo que lo resume todo. La Iglesia del Señor no está hecha de muros, sino de la fe de los creyentes. Y lo fascinante es su sorprendente actualidad, algo que el documento que manejamos subraya. En un mundo como el nuestro, donde a menudo se debate la relación entre la conciencia individual, las instituciones y el poder del Estado, la figura de Ambrosio plantea una pregunta provocadora. A ver. ¿Qué lecciones sobre la integridad personal y los límites éticos del poder nos ofrece la historia de un obispo del siglo IV que se atrevió a decirle no a un emperador? Y no con armas ni con ejércitos, sino con la única fuerza de su convicción moral. Es una pregunta que resuena con una fuerza increíble, casi 17 siglos después.